Hola, ¿qué tal amigos de Bloguero Legal? Y hoy vamos a contestar algunas preguntas que me emocionan mucho acerca del tema de sindicatos. Bueno, las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es el fundamento jurídico del sindicato? Y ¿qué más dice por acá? ¿Y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? Muy bien. Bueno, pues aquí podemos hablar del artículo 356 del sindicato y bueno, esta es una asociación de trabajadores o de patrones y constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de los respectivos intereses, y esto se aborda en el artículo 357. En la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo segundo, título séptimo, nos habla que el sindicato es la asociación de trabajadores o de patrones constituida por un estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Y bueno, pues este párrafo hace hincapié en que pues vamos a defender el tema de su capacitación, de su seguridad, de la protección civil de estos trabajadores, de que se cuide su salario, su seguridad y su bienestar. Y del lado del patrón, pues también tenemos, así como tenemos derechos, tenemos obligaciones a desempeñar un trabajo puntual, oportuno, siempre y cuando también existan las condiciones para efectuar ese trabajo, las herramientas y los insumos para generar el trabajo. Y bueno, cualquier injerencia debe de ser sancionada en los términos que disponga la ley. Este reconocimiento a la libertad jurídica y es también el poder uno redactar el reglamento y los estatutos administrativos para que se reúnan como sindicato, elegir libremente a sus representantes como el apartado número 2. En el apartado número 3, organizar su administración y también sus actividades. En el 4, formular su programa de acción. En el 5, constituir las organizaciones que estimen convenientes. Y en el 6, no estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa. Entonces, los miembros de estos sindicatos, federaciones o confederaciones cuentan con los derechos de libre afiliación y participación al interior de estas, los cuales implican las siguientes garantías. ¿Qué garantías tiene que tener un sindicato? Pues uno, que nadie puede ser obligado a formar parte del sindicato, federación o confederación. Y cualquier estipulación que se desvirtúe de algún modo, esta disposición se tendrá por no puesta. O sea, aquí nadie te puede obligar a formar parte. Si tú quieres formar parte, pues te puedes tú sumar a tu sindicato de manera libre. Los procesos de elección de estas directivas deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal libre y directo, también secreto, y de los miembros, así como ajustarse a las reglas democráticas de igualdad de género, en términos del artículo 371 de esta misma ley. En el periodo de duración, ahí, por ejemplo, podrá ser lesivo al derecho de votar y ser votado. Y bueno, ahí entran otras cosas como las sanciones que impongan los sindicatos, las federaciones o confederaciones a sus miembros, y estas deberán ceñirse a lo establecido en la ley, en los estatutos, para tal efecto que debe cumplir los derechos de audiencia en el debido proceso de el involucrado. Y la directiva de los sindicatos, en este cuarto párrafo de federaciones o confederaciones, deberá rendir cuenta completa detallada de la administración de su patrimonio en términos del artículo 373 de esta ley. Bueno, cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación del sindicato o que se desvirtúe de algún modo de disposición contenida en el párrafo anterior se tendrá por no puesta. Bueno, hasta aquí esta pregunta. Pues básicamente un sindicato cuida los derechos del trabajador, pero también cuida al patrón porque hace también conocimiento a sus miembros de las obligaciones que tienen por ser parte de esta empresa. Y ese sindicato va a resguardar los intereses del que se está sumando a este sindicato, federación o confederación. Es decir, nuestra siguiente pregunta tiene que ver que cuáles son los requisitos para poder tener un sindicato.
Bueno, vas a formar un sindicato, vas a formar parte de esta agrupación. Bueno, pues tiene que tener un nombre el sindicato, un nombre único, que lo identifique o que sea diferente a los demás. También tiene que tener un domicilio del sindicato y un objeto de sindicato. ¿Por qué vamos a hacer esta agrupación de miembros y cuál va a ser el objeto de este sindicato? Tiene que tener una duración. Si no se señala en el plazo, se entiende que es por tiempo indeterminado. O sea, esta agrupación o este grupo de personas que formaron este sindicato van a tenerlo por un tiempo determinado. ¿Qué otra cosa tiene? Pues qué condiciones va a tener para admitir a nuevos miembros. ¿Cuáles van a ser esas reglas que va a tener este sindicato? También tiene que tener unos estatutos de obligaciones y derechos de los asociados del sindicato para que ellos se puedan afiliar libremente y conscientes de qué van a hacer en este sindicato. ¿Qué otra cosa tiene? Bueno, motivos de expulsión y correcciones disciplinarias. Muchas veces, pues si alguien actúa mal, este sindicato podrá tomar acciones con respecto a ese afiliado. También tienen que tener un procedimiento para la convocación a asambleas, periodos de celebración de ordinarias y fórum requerido para sesionar, procedimientos para elección de la directiva y del número de sus miembros. También tiene que contar con las normas de administración del patrimonio del sindicato, ahí pues el tema de los dineros, así como forma de pago y monto de las cuotas sindicales, ya que muchos sindicatos pues requieren de obviamente una afiliación y tienen algunas cuotas para mantener los gastos administrativos de este sindicato. Y bueno, tienen que tener un periodo de rendición de cuentas, precisamente que es todos los dineros que entran, cómo se están utilizando y en qué se están utilizando, así como sanciones en caso de incumplimiento. Estos, como podrás ver, son algunos estatutos de los sindicatos. Pero ¿quiénes pueden constituir un sindicato de trabajadores? De acuerdo con la ley, los trabajadores que formen un sindicato deben de ser mayores de 15 años y deberán de ser al menos 20 trabajadores en servicio activo y no pueden ser trabajadores de confianza. Bueno, aquí nos preguntan, ¿qué beneficios y obligaciones obtienen los trabajadores al pertenecer a un sindicato? Bueno, aquí hay varios beneficios que obtienen. Por ejemplo, un sindicato negocia mejor todas tus condiciones contractuales y en este caso pues ocupan la fuerza colectiva para negociar mejores salarios, pensiones, jubilación, vacaciones, seguro de salud, pago por enfermedad, horas extras y otras cosas más como prestaciones. Entonces, ser parte de un sindicato es muy bueno porque negocias mejor con el patrón y de esa manera pues tus condiciones contractuales son mucho mejores. Bueno, pero eso es en la parte de derechos. Pero ¿cuáles son las obligaciones que tienen estos trabajadores? Bueno, pues aquí hablamos de que tienen que respetar cada uno de los miembros de la organización, tanto en persona como su integridad moral, sus bienes personales y en los bienes que estén bajo su resguardo, ya sea la propiedad de la empresa o de la organización sindical, y bueno, a respetar todos los acuerdos que se tengan entre el sindicato y el patrón y pues obviamente a respetar su trabajo y cumplir de forma cabal las condiciones contractuales que su sindicato haya negociado. Bueno, aquí nos dicen a qué se le llama huelga y qué objetos persiguen. Bueno, una huelga tiene que ver históricamente con un instrumento de presión social que lucha pues obviamente con las clases más vulnerables, con los deseos que buscan obtener los trabajadores, que son normalmente mejores condiciones contractuales de trabajo o el cumplimiento de esas condiciones laborales. Entonces, básicamente una huelga hace presión social para que, pues obviamente sus, es que ya no sé para dónde voltear, para que sus trabajadores consigan algunos intereses que les afectan directamente. Bueno, aquí nos dicen cuáles son los requisitos que debe tener legalmente o que debe cumplir para poder realizarse una huelga. Bueno, se podrán suspender labores si es necesario, pero se tiene que presentar un aviso de suspensión de labores con al menos 6 días de anticipación a la fecha indicada para poder llevar a cabo la dicha suspensión de labores.
y en caso de ser servicios públicos deberán ser anticipados con 10 días al menos con relación a las disposiciones legales de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué tipo de trabajos especiales se consideran en la Ley Federal del Trabajo? Bueno, en el título sexto de esta ley hay algunos trabajos especiales, por ejemplo, los trabajadores de los buques, los trabajadores de aeronáutica son otros, los deportistas profesionales y ese acuerdo que en el fútbol se conoce como el Pacto de Caballeros, actores y músicos, trabajadores del hogar y trabajadores de bares, restaurantes y hoteles. En todos estos empleos se realizan tareas que tienen características que requieren de la adecuación de reglas particulares. Y bueno, esas reglas particulares son con el fin de comprender que se denominan como especiales, ya que se desempeñan de diferentes maneras. Con respecto a estos trabajadores, por ejemplo, que están trabajando en buques que se trasladan de un país a otro, en esta embarcación ya puede ser en una embarcación comercial o en una embarcación que pertenezca al gobierno, pues son trabajadores que mientras ostenten o porten la bandera mexicana o que sean mexicanos y que sus empleos hayan sido estipulados, establecidos en México, cuentan con sus derechos laborales, no importa en qué punto de alta mar se encuentren. Bueno, ellos también tienen que cumplir con ciertos requisitos, ser mexicanos de nacimiento, no adquirir otra nacionalidad y gozar de sus derechos civiles y políticos. Bueno, algunos mexicanos que también participan en el fútbol, pues en este pacto de caballeros saben que también son empleados mexicanos, pero pues que a veces tienen que viajar de forma internacional y bueno, pues ahí también sus condiciones contractuales y sus derechos están regidos o estipulados en México. En el caso de los trabajadores de la aeronáutica, bueno, mientras ellos estén a bordo de una nave tripulada y bueno, establecida en México, que tenga matrícula mexicana, pues también la Ley Federal del Trabajo los ampara. Y de acuerdo al artículo 216 de la Ley Federal del Trabajo, pues todo trabajador de una aeronave mexicana debe de reunir los siguientes requisitos. Una, pues obviamente ser mexicano por nacimiento y nunca adquirir otra personalidad nacional, o sea, no cambiarse de nacionalidad. Y bueno, número 3, gozar de sus derechos civiles y políticos. Bueno, esta parte de los actores, cantantes, artistas que están viajando a otras partes del mundo, que interpretan su música. Bueno, aquí la Ley Federal del Trabajo plantea que esos servicios de esos actores, músicos o artistas que se presten en el extranjero deberán de adelantarles un salario mínimo de la cuarta parte de su salario antes de la contratación y así poder garantizar sus pasajes de ida y vuelta en su lugar de residencia. Y el patrón debe de proporcionar camerinos cómodos, limpios, seguros, cuando éste sea demandado por la naturaleza del trabajador. Pero aquí cabe destacar que los artistas pueden generar ingresos superiores a los establecidos en los contratos laborales basados por su imagen, voz y publicidad. Y también es válido que las empresas contraten actores o músicos y exijan determinada exclusividad. En ese sentido, todo dependerá de los términos particulares de cada contrato. Entonces, los actores, los músicos, deberán de permanecer y de pertenecer en sindicatos formados por ellos mismos, como es el caso de la Asociación Nacional de Actores, mejor conocido como el ANDA. Bueno, actualmente también otro caso de trabajos especiales, estamos hablando de las trabajadoras o los trabajadores del hogar, que antes no estaban regulados ante la ley, pero en el año 2019 pues han logrado que se reconozcan sus derechos y sus obligaciones. Y en esta última reforma laboral también los empleados no gozaban de seguridad social y se mantenían pues en condiciones laborales muy precarias. Y bueno, para velar por sus derechos, lo primero que se hace ahora en el artículo 331 de la Ley Federal del Trabajo en 2019, pues es definir que ahora el concepto de trabajador del hogar pues va a tener estas cualidades. Bueno, la persona que de manera remunerada realiza actividades de cuidado, aseo o asistencia al hogar, conforme al marco de una relación laboral que no aporte al empleador un beneficio económico directo, es decir, un trabajador del hogar que no hace una actividad netamente productiva, pero sí útil para obtener regulación legal, tuvo que discutirse
la necesidad de ofrecer esta clase de empleo con mayores prestaciones, obviamente, cuidando de sus funciones, que no generaban un ingreso al patrón, pero sin embargo sí contribuían pues para su bienestar, ¿no? Para el bienestar de la persona que estaba contratando ese trabajador del hogar. Y bueno, por lo cual se concluyó que prohibir la seguridad social implicaba una violación a los derechos humanos. Entonces, qué bueno que pelearon estos derechos. Y en este sentido, los trabajadores del hogar pues ahora ya gozan de los derechos de una normativa jurídica que otorga a los trabajadores especiales, sin importar la labor que desempeñen en cualquiera de las siguientes modalidades: trabajadores que laboran para un solo patrón, que viven en la misma casa donde prestan sus servicios, trabajadores que laboran para un solo patrón pero que viven fuera de la vivienda, o trabajadores que laboran para varias casas habitación y tienen varios patrones. Entonces, el trabajador del hogar debe de contar con lo siguiente. Entonces, aquí pongan mucha atención, porque los derechos de los trabajadores del hogar son los siguientes: que gocen de las mismas prestaciones de ley que contemplan para cualquier trabajador. Entonces, ¿cómo son las vacaciones? Un día semanal de descanso, la prima vacacional, un aguinaldo, la seguridad social y el pago de horas extras. Número 2. Si el trabajador vive en la misma casa donde presta servicios, entonces deberá tener al menos 9 horas libres al día y su jornada de trabajo dividirse en un descanso de por lo menos 3 horas. En cualquier modalidad, el patrón deberá proporcionar alimentación al trabajador del hogar. Sin importar el caso, el patrón también es responsable de proporcionar los utensilios necesarios para que el empleado haga sus tareas domésticas. Y el más importante, ¿verdad? El trabajador tiene que recibir un buen trato y respeto para poder efectuar su labor. Para estos trabajadores existe un salario mínimo que se actualiza anualmente y el cual es fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y aquí, entre paréntesis, esta dependencia la conocemos como CONASAMI. Y por último, pues vamos a conocer este último rubro de trabajadores especiales. Y estos trabajadores son trabajadores de restaurantes, bares y hoteles. Y bueno, esta normativa regula estas actividades en los hoteles y los restaurantes y los bares. Y esta se ha ido actualizando desde 1988. Y pues es que estos trabajadores no contaban con un salario fijo, laboraban horas extras y a veces se las pagaban, a veces no. Y deben de pagar a veces por los daños ocasionados de los utensilios que utilizan, en este caso los vasos que se rompen, los vasos, o algún instrumento para abrir alguna botella. Y conforme al anterior, pues es correcto mencionar que esta clase de trabajadores también requerían de actualizaciones en las leyes laborales. Y por eso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social contempla a estos empleados como personas especiales, y debido a esto, pues también, dada la naturaleza de su empleo, reciben propinas y deben ser consideradas como parte de su salario, lo cual será la base del resto de su prestación, y para ello puede realizarse un promedio de las propinas obtenidas de cada mes. Las propinas son solo para los empleados, por lo que el patrón no debe de obtener comisión de ellas. Y número 3, el patrón debe de proporcionar alimentación saludable dentro del centro de trabajo. Por último, pues aquí las obligaciones del trabajador es pues atender con esmero, cortesía a la clientela y cuidar el lugar donde laboran. Por último, nos dicen cuáles son las autoridades que existen en materia laboral en México, o cuáles son las autoridades laborales que existen en México. Bueno, en este caso, entrando en la materia del derecho de trabajo, conforme al artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo, pues las principales entidades son, obviamente, la primerita es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación, y la Secretaría de Educación Pública, y bueno, las autoridades y entidades federativas, direcciones o departamentos del trabajo que fungen para que pues todo el tema patronal y el tema de empleados cumplan con sus derechos y sus principales obligaciones.
Bueno, aquí pues obviamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se encarga de cuidar seguridad, capacitación, elementos para que esos trabajos se puedan llevar a cabo de manera correcta. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues en este caso el fortalecimiento de las finanzas del gobierno, de esas empresas que estén reguladas en un comercio formal y pues obviamente también de los empleados que paguen sus correspondientes impuestos. Y la Secretaría de Educación Pública, en el caso igual vinculado con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todo el tema de capacitación para que esos empleados y sus patrones pues tengan los conocimientos adecuados para desempeñar sus trabajos y estén en constante innovación y actualización, certificada, ahora también reconocida por la Red Conocer de la Secretaría de Educación Pública, que en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dan fe, estas tres dependencias, de que se hacen estas capacitaciones, de que están reguladas, registradas y de que también en este registro se pagaron esas capacitaciones a empresas independientes de las empresas que contratan este personal para que verificar y que sea fidedigna esa capacitación para estos empleados. Bueno, hasta aquí mi video, me dio mucho gusto saludarlos. Yo soy el licenciado Miguel Ortiz de Asesor Legal y esto es Bloguero Legal. Hasta la próxima.